Biomecánica del raquis. Tema 1. Biomecánica del raquis general y disco intervertebral. Osteocinemática y artrocinemática. El raquis en general constituye una articulación con 3 grados de libertad, ejes y planos de movimiento. Flexión, plano sagital y eje transversal. Extensión, plano sagital y eje transversal. Inclinación, plano frontal y eje sagital. Rotación, plano horizontal y eje vertical. Estos movimientos se dan en torno a la canica, ya que añade movimientos de deslizamiento o de cizallamiento de una meseta hacia otra, y al mismo tiempo el núcleo pulposo se desliza ligeramente en el sentido del movimiento, se aplana del lado al que se aproximan las mesetas. Durante el movimiento de flexión, la meseta superior se desplaza ligeramente hacia adelante. Durante el movimiento de extensión, el desplazamiento será hacia atrás. Durante la inclinación, el desplazamiento se producirá hacia el lado en el que se efectúe la inclinación. La amplitud total del raquis en conjunto durante el movimiento de flexión es de 110 grados, mientras que en la extensión su amplitud es de 140 grados. La suma total de estas dos amplitudes es de 250 grados, lo que sobrepasa la amplitud normal de 180 grados, que es la que representa el límite de todas las articulaciones. La amplitud total del raquis en general, en base al movimiento e inclinación entre el sacro y el cráneo, es aproximadamente de 75 a 80 grados de cada lado. La amplitud total del raquis en general en el movimiento de rotación alcanza o sobrepasa ligeramente los 90 grados. Existen algunos grados de rotación en la articulación atlanto-occipital, pero en sí la rotación total es de 90 grados, ya que a duras penas puede llegar a esta amplitud. En cuanto a la cinética de los tejidos blandos y contráctiles, tenemos que en la flexión, el disco intervertebral se dirigirá a la parte posterior del cuerpo vertebral. En este movimiento se provocará una tensión de tracción de las fibras posteriores del disco y compresión en las fibras anteriores. En cuanto al cuerpo vertebral, la vértebra superior se desliza hacia adelante. El espacio intervertebral disminuye en el borde anterior y el núcleo del disco intervertebral se va a impulsar hacia atrás. En cuanto a la articulación cigoapofisiaria, las carillas articulares de las apófisis articulares se dirigirán hacia arriba, en forma de deslizamiento. En la parte posterior de la cápsula cigoapofisiaria se tensan los ligamentos común vertebral posterior, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso, el ligamento amarillo, el ligamento nucal de las cervicales. Y en cuanto al ligamento común vertebral anterior, él va a ser el que sufra una relajación. En cuanto al movimiento de extensión, el disco intervertebral se dirigirá hacia la parte posterior de los cuerpos vertebrales. En este movimiento se provocará tensión de tracción en las fibras anteriores del disco y compresión en las fibras posteriores. En cuanto al cuerpo vertebral, las vértebras superiores se deslizan hacia atrás, el espacio intervertebral disminuye en el borde posterior y el núcleo del disco intervertebral entonces se proyecta hacia adelante. Articulación cigoapofisiaria. Las carillas articulares se deslizarán hacia abajo. La parte anterior de la cápsula en el ligamento común vertebral anterior, pues él será el que sufra en este caso la tensión.
En cuanto al movimiento de inclinación, el disco intervertebral se ensanchará hacia la parte convexa de la curva y se comprime del lado de la concavidad de la curva. En cuanto al cuerpo vertebral, la vértebra superior se desliza hacia el lado de la inclinación. El espacio intervertebral disminuye y el núcleo del disco intervertebral se proyecta hacia el lado de la convexidad. En cuanto a las articulaciones higapofisiarias, las carillas articulares se deslizarán hacia arriba, como en la forma de flexión, hacia la parte convexa y se deslizan hacia abajo, como en forma de extensión, hacia la parte cóncava. En la parte de la convexidad de la cápsula se tensará el ligamento transverso. Y existe un choque óseo de las apófisis articulares en el lado de la concavidad. En el movimiento de rotación veremos que el disco intervertebral, la parte de la oblicuidad de las fibras del anillo fibroso se oponen en sentido del movimiento y se tensarán. El núcleo se encuentra comprimido y su tensión va a aumentar conforme el movimiento. En cuanto al cuerpo vertebral, la vértebra superior se desliza hacia el lado de la rotación. El espacio intervertebral disminuye y el núcleo del disco intervertebral se proyectará hacia el lado de la convexidad. En las articulaciones higapofisiarias van a ir acompañadas del cuerpo vertebral con un deslizamiento entre ellas. El disco intervertebral va a sufrir una tensión y existirá un choque entre las carillas de las apófisis articulares, dependiendo a qué lado vaya la rotación, o sea, dependiendo del lado si es izquierda o derecha. En los movimientos del raquis en conjunto vamos a encontrar un movimiento de flexión que se va a dar en un plano sagital y un eje transversal. Este movimiento va a tener una amplitud de aproximadamente 110 grados. Y lo que vamos a ver es toda nuestra columna, bueno, todo el raquis en conjunto trabajando. Ahora, en la extensión del mismo modo se va a dar en el plano sagital y en el eje transversal. Esta va a tener una amplitud de aproximadamente 140 grados. Ahora, en cuanto a la inclinación, esta va a ser en un plano frontal. Así es. En un plano frontal y un eje sagital. Esta inclinación va a tener aproximadamente de 75 a 80 grados. La inclinación puede ser de los dos lados, tanto izquierda o derecha. Y por último tenemos el movimiento de rotación, que se va a dar en un plano horizontal en torno a un eje transversal. Esta rotación va a ser aproximadamente de 190 grados. Igual lo podemos hacer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Para allá, cámara, y giras el tronco. Gira hacia acá. Así. Eso, muy bien. Tema 2. Biomecánica del raquis lumbar y cintura pélvica. En cuanto al raquis lumbar, sabemos que reposa sobre el zócalo de la pelvis, articulándose con el sacro. A su vez soporta el raquis torácico y al que se encuentra asociado el tórax y la cintura escapular. La flexión se dará en un plano sagital y un eje longitudinal. Se acompaña de un enderezamiento de la lordosis lumbar y tiene una amplitud de 40 grados. Durante este movimiento, el cuerpo vertebral de la vértebra subyacente se inclina y se desliza ligeramente hacia adelante, lo que hace que disminuya el grosor del disco en su parte anterior y lo aumente en su parte posterior. De esta manera, el disco intervertebral toma una forma de cuña de base posterior y el núcleo pulposo se va desplazado hacia atrás.
Aumenta la presión en las fibras posteriores del anillo fibroso. Al mismo tiempo, las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan hacia arriba y tiende a separarse de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. Tanto la cápsula como los ligamentos de esta articulación cigoapofisiaria están en una tensión máxima, al igual que todos los ligamentos del arco posterior, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso y el ligamento longitudinal posterior. El movimiento de extensión se dará en un plano sagital y un eje longitudinal. Se acompaña de una hiperlordosis lumbar y tiene una amplitud de 30 grados. Durante este movimiento, el cuerpo vertebral de la vértebra subyacente se inclina hacia atrás y retrocede en sentido del movimiento. El disco intervertebral se hace más delgado en su parte posterior y se ensancha en su parte anterior. El núcleo pulposo se va a desplazar hacia adelante, lo que hace que las fibras anteriores del anillo fibroso se tensen. El ligamento longitudinal anterior se tensa y en cambio el ligamento longitudinal posterior se distiende, contando simultáneamente que las apófisis articulares superiores se encajen con más profundidad en las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior y las apófisis espinosas contacten entre sí. El movimiento de extensión se encuentra limitado por los topes óseos del arco posterior y por la tensión que sufre el ligamento longitudinal anterior. La amplitud total del movimiento de flexoextensión es de 83 grados, bastante cerca de hacer 70 grados sin problema, aunque la amplitud total que podemos encontrar de la L4 y L5 puede ser de 24 grados, la amplitud de las interlíneas L3, L4 y L5 y S1 de todas ellas en conjunto es de 18 grados. Las interlíneas de L2 a L3 presentan una amplitud de 12 grados y las de L1 a L2 tienen una amplitud de 11 grados. La inclinación o inflexión lateral se dará en un plano frontal y un eje sagital. La amplitud de este movimiento depende de la edad y el individuo. Sin embargo, se dice que la amplitud de este movimiento se quedó en un término medio, que puede ser de 20 a 30 grados de cada lado. Esta amplitud ha sido estudiada en cada edad, ya que de los 2 a los 3 años alcanza una amplitud máxima de 62 grados de lado a lado. De los 30 a los 49 la amplitud disminuye siendo así de 31 grados de lado a lado. De los 50 a los 64 años se vuelve de 29 grados y de los 65 a los 77 años se vuelve de 22 grados. La amplitud máxima de este movimiento se localiza entre la L4 y L5 y más entre L3 y L4. En este movimiento, el cuerpo vertebral subyacente se inclina hacia el lado de la concavidad de la inflexión y el disco se torna cueniforme, más grueso en el lado de la convexidad, el núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia el lado de la convexidad y el ligamento intransverso del lado de la concavidad. También se tensa y se distiende del lado de la concavidad. En una visión posterior se muestra un deslizamiento desigual de las apófisis articulares,
Del lado de la convexidad, la articulación de la vértebra superior se eleva mientras que del lado de la concavidad desciende. Existe una distensión de los ligamentos amarillos y de la cápsula articular cigoapofisaria del lado de la concavidad, y del otro lado se nota una tensión de estos mismos elementos, pero del lado de la convexidad. La rotación se dará en un plano horizontal y un eje vertical. La rotación del raquis lumbar tiene una amplitud bastante pequeña, que es aproximadamente de 0,3 grados. Las carillas articulares superiores de las vértebras lumbares miran hacia atrás y hacia adentro. No son planas, sino cóncavas, transversalmente y rectilíneas verticalmente. Están talladas sobre las superficies de un mismo cilindro, cuyo centro es situado por detrás de las carillas articulares, aproximadamente en la base de la apófisis espinosa. En las vértebras lumbares superiores, el centro de este cilindro se localiza por detrás de la línea que une el borde posterior de las apófisis articulares, mientras que en las vértebras inferiores el cilindro tiene un diámetro mayor, lo que hace que retroceda en las mismas medidas su centro en relación al cuerpo vertebral. En este movimiento de rotación se efectúa en torno a este centro y se acompaña oblicuamente de un deslizamiento. Del cuerpo vertebral de la vértebra superior en relación al de la vértebra subyacente. El disco intervertebral no está solicitado en torsión axial. Esto explica por qué la rotación axial en el raquis lumbar está limitada. En alteraciones de la cinética encontraremos una hernia discal. La aparición de esta hernia solo es posible si previamente el disco ha resultado deteriorado por microtraumatismos repetitivos y las fibras del anillo fibroso se han empezado a degenerar, aunque en general la hernia discal aparece tras un esfuerzo de levantamiento de una carga. Esta hernia aparece en 3 tiempos. Primer tiempo. La flexión del tronco hacia enfrente disminuye la altura de los discos en su parte anterior y entreabre hacia atrás el espacio intervertebral. La sustancia nuclear se apoya hacia atrás a través de los desgarros preexistentes del anillo fibroso. En segundo tiempo, cuando se inicia el esfuerzo de levantamiento, el aumento de la presión axial aplasta la totalidad del disco intervertebral y desplaza violentamente hacia atrás la sustancia del núcleo pulposo, y de este modo alcanza la cara profunda del ligamento longitudinal posterior. Tercer tiempo. El enderezamiento del tronco finalizó. El trayecto en zigzag por el que pasó el pedúnculo de la hernia distal se cierra, de nuevo bajo la presión de las mesetas vertebrales y la masa constituida por la hernia queda bloqueada bajo el ligamento longitudinal posterior. En este momento se siente un intenso dolor en la región lumbar, que frecuentemente es conocido como dolor de riñón o lumbago. Dependiendo del nivel en el que se produzca la hernia discal y la compresión radicular, la sintomatología clínica será distinta. Si la hernia discal se localiza en el segmento L4-L5, se comprime la quinta raíz lumbar
y la radiculalgia correspondiente afectará las siguientes partes: la cara posterior del muslo y de la rodilla, la cara lateral de la pantorrilla, la cara dorsal lateral de la garganta del pie y la cara dorsal del pie hasta el dedo gordo. Cuando la hernia discal se encuentra en el segmento L4-S1, se comprime la primera raíz sacra y la radiculalgia afectará a los siguientes segmentos: la cara posterior del muslo, de la rodilla y de la pantorrilla, talón y borde lateral del pie hasta el quinto dedo. El signo de Leisner es un dolor provocado al tensar el nervio ciático o una de sus raíces. Se explora con el individuo en decúbito supino, elevando progresivamente y levantando el miembro inferior extendido. El dolor que se produce en el dolor ciático es el dolor ciático, que experimenta de forma espontánea el paciente. El signo de Leisner puede interpretarse de formas distintas. El sujeto se encuentra en decúbito supino, con los miembros inferiores descansando sobre el plano de apoyo. El nervio ciático, junto con sus raíces, está perfectamente distendido. Cuando se eleva el miembro inferior con la rodilla flexionada, el nervio ciático y sus raíces todavía permanecen distendidos. Si se extiende la rodilla o se eleva progresivamente el miembro inferior con la rodilla extendida, el nervio ciático se ve obligado a recorrer un trayecto largo y por ende se encuentra sometido a una tensión creciente. Cuando una elevación moderada del miembro inferior provoca dolor, al tensarlo se trata entonces del signo de Leisner, que generalmente aparece debajo de los 60 grados de flexión, ya que la tensión del nervio ciático es de 60 grados. Por lo tanto, el dolor ciático puede aparecer en una elevación de 10, 15 o 20 grados. Cinética de los tejidos blandos y contráctiles. Ligamento longitudinal anterior. Larga línea espesa de color nacarado que se extiende desde la apófisis basilar del occipital al sacro, sobre la cara anterior del raquis, constituido por fibras que van de un extremo a otro del ligamento y de fibras cortas arreciformes que van de una vértebra a otra. Se inserta en la cara anterior del disco intervertebral, en los bordes anterosuperiores y anteroinferiores de cada cuerpo vertebral. Ligamento longitudinal posterior. Es una cinta que se extiende desde la apófisis basilar hasta el canal sacro. El ligamento no presenta ninguna inserción en la cara posterior del cuerpo vertebral, del cual permanece separado por un espacio recorrido por los plexos venosos perirraquídeos. Ligamento amarillo. Es un ligamento espeso, muy resistente de color amarillo. Se inserta en el borde superior de la lámina subyacente y arriba en la cara interna de la lámina continua superior. Su borde interno se une al de un homólogo contralateral en la línea media y cierra detrás del canal raquídeo. Recubre de adelante y afuera la cápsula y el ligamento anteroinferior de las articulaciones cigapoficiarias. Ligamento interespinoso. Se extiende entre cada apófisis espinosa y se prolonga hacia atrás mediante el ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso. Cordón fibroso que se inserta en el vértice de la apófisis espinosa en la zona lumbar apenas y se distingue de las fibras. Se inserta de los músculos toracolumbares. Ligamento intertransverso. Se extiende entre los tubérculos accesorios de las apófisis transversas
a cada lado y se encuentra bastante desarrollado en la porción lumbar. Los músculos del grupo lateral del tronco comprenden dos músculos, el cuadrado lumbar y el psoas mayor. Estos dos músculos inclinan el tronco hacia el lado de su contracción. El cuadrado lumbar no ejerce acción alguna sobre la lordosis lumbar y el psoas mayor determina una hiperlordosis. Al mismo tiempo, una rotación del tronco hacia el lado opuesto. La rotación sobre el eje raquídeo se realiza por los músculos de la corredera vertebral y los músculos anchos del abdomen. En la contracción unilateral de los músculos de las correderas vertebrales ejerce un ligero efecto de rotación, pero la capa más profunda de los músculos transversoespinosos tiene una acción de rotación más acentuada. En el transcurso de la rotación del tronco, la acción principal la lleva a cabo los músculos oblicuos del abdomen. Para obtener la rotación del tronco hacia la izquierda se contrae el músculo oblicuo externo del abdomen del lado derecho y el músculo oblicuo interno del abdomen del lado izquierdo, ya que estos músculos se prolongan en la misma dirección, por lo tanto hacen la acción de rotación y son sinérgicos. Los músculos de la pared abdominal son potentes flexores del tronco, están situados por delante del eje raquídeo, movilizan en conjunto del raquis hacia adelante sobre la charnela lumbosacra y toracolumbar. Su acción es muy potente. El músculo recto del abdomen une directamente la apófisis sifoides a la sínfisis púbica. Realiza una potente acción de flexión del raquis. Esta acción está reforzada por dos músculos anchos, el músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo oblicuo externo del abdomen, que une el orificio inferior del tórax al borde superior de la cintura pélvica. El músculo recto del abdomen constituye un tensor directo. El músculo oblicuo interno del abdomen constituye un tensor oblicuo hacia abajo y hacia atrás, y el músculo oblicuo externo del abdomen constituye un tensor oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Estos músculos desempeñan una doble acción. Por una parte flexionan el tronco hacia adelante y por otro lado enderezan la lordosis lumbar. Durante la flexión del tronco, los músculos espinales son los primeros en contraerse enérgicamente. Después los músculos glúteos y la ala últimos, los músculos isquiotibiales y los músculos soleos. Al finalizar este movimiento, el raquis se estabiliza por la acción pasiva de los ligamentos raquídeos que toman como punto fijo la pelvis. Durante el enderezamiento de los músculos que intervienen son en primer lugar los músculos isquiotibiales, en segundo lugar los músculos glúteos y en último lugar los músculos lumbares y torácicos. Durante la bipedestación rectilínea, el ligero desequilibrio hacia adelante está controlado por la contracción de los músculos trícepsurares, músculos isquiotibiales, músculos glúteos, músculos espinales y los músculos abdominales. Están relajados y los músculos cervicales. En el raquis lumbar vamos a encontrar un movimiento de flexión que se va a dar en un plano sagital en torno a un eje longitudinal. La amplitud de este movimiento va a ser aproximadamente de 40 grados. Ya. Ahora, la extensión se va a dar en el mismo plano que el de la flexión y en este caso la extensión va a tener aproximadamente unos 30 grados de amplitud. Ahora, en cuanto a la inclinación, esta se va a dar en un plano frontal en torno a un eje sagital y va a tener una amplitud de aproximadamente 20 a 30 grados. ¿Viendo a la cámara?
Y en rotación vamos a encontrar que es en un plano horizontal y un eje vertical. Y esta amplitud va a ser muy poca, ya que como es nada más de un segmento, tiene aproximadamente 3 o 0.3 grados. En el raquis lumbar vamos a encontrar un movimiento de flexión que se va a dar en un plano sagital en torno a un eje longitudinal. La amplitud de este movimiento va a ser aproximadamente de 40 grados. Ya. Ahora, la extensión se va a dar en el mismo plano que el de la flexión, y en este caso la extensión va a tener aproximadamente unos 30 grados de amplitud. Ahora, en cuanto a la inclinación, esta se va a dar en un plano frontal en torno a un eje sagital y va a tener una amplitud de aproximadamente 20 a 30 grados. ¿Viendo la cámara? Y en rotación vamos a encontrar que es en un plano horizontal y un eje vertical. Y esta amplitud va a ser muy poca, ya que como es nada más de un segmento, tiene aproximadamente 3 o 0.3 grados. Tema 3. Biomecánica del raquis torácico y tórax. El raquis torácico es el segmento raquídeo situado entre el raquis lumbar y el raquis cervical. Presenta el eje de la parte superior del tronco y el soporte del tórax. En cuanto a su osteocinemática y artrocinemática, en extensión tenemos que es un plano sagital y un eje transversal. El movimiento de extensión entre dos vértebras torácicas se acompaña de una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de la vértebra superior. Al mismo tiempo, el disco intervertebral se aplasta de atrás y se ensancha de adelante, lo que hace que, igual que en el raquis lumbar, se proyecte el núcleo pulposo hacia adelante. La limitación de este movimiento es dada por el tope de las apófisis articulares y las apófisis espinosas, las cuales cuando se inclinan hacia abajo y hacia atrás ya se encuentran en contacto. El ligamento longitudinal anterior es el que se tensa, mientras que el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos y los ligamentos interespinosos se distienden. En flexión vamos a encontrar el mismo plano y el mismo eje, plano sagital, eje transversal. El movimiento de flexión entre dos vértebras torácicas se acompaña de una abertura posterior del espacio intervertebral. Con un desplazamiento del núcleo hacia atrás, las superficies articulares de las apófisis articulares se deslizan esta vez hacia arriba y las apófisis inferiores de las vértebras superiores tienden a desbordar hacia arriba las apófisis superiores de las vértebras inferiores. Este movimiento está limitado por la tensión que sufre el ligamento interespinoso, de los ligamentos amarillos y de las cápsulas de las articulaciones sigapofisiarias, y por la del ligamento longitudinal posterior. En este caso, el ligamento longitudinal anterior se encuentra distendido. Inclinación. Plano frontal, eje sagital. El movimiento de inclinación entre dos vértebras torácicas está acompañado de un deslizamiento diferenciado en las articulaciones sigapofisiarias. Del lado de la convexidad de las carillas se va a deslizar igual que en el movimiento de flexión, es decir, hacia arriba, y del lado de la concavidad las carillas se deslizan igual en el movimiento de extensión, es decir, hacia abajo. La limitación de este movimiento está dada por un lado por el tope óseo de las apófisis articulares,
que están del lado de la concavidad y del otro lado por la tensión que sufren los ligamentos amarillos e intratransversos por parte del lado de la convexidad. El raquis torácico se encuentra articulado con la caja torácica y todos sus elementos óseos, cartilaginosos y articulaciones de la caja torácica. Intervienen para dirigir y limitar los movimientos aislados del raquis. Durante la inclinación del raquis torácico en el lado de la convexidad raquídea, el tórax se eleva, los espacios intercostales se ensanchan, el tórax se dilata y el ángulo condrocostal de la décima costilla tiende a abrirse. En el lado de la concavidad de la curva raquídea se observa todo a la inversa, el tórax se desciende y se retrae, mientras que los espacios intercostales se reducen y se cierra el ángulo condrocostal. Durante el movimiento de flexión del raquis torácico se abrirán todos los ángulos que articulan los distintos segmentos del tórax entre sí y con el raquis, el ángulo costoraquídeo, el ángulo esternocostal superior e inferior y el ángulo condrocostal. En cuanto al movimiento de extensión, todos los ángulos ya mencionados se cerrarán. En la rotación podemos ver que se da en un plano horizontal y un eje vertical. Durante la rotación de una vértebra sobre otra, el deslizamiento de las superficies en las apófisis articulares se acompaña de una rotación de un cuerpo vertebral sobre otro. Por tanto, de una rotación-torsión del disco intervertebral y no de un cizallamiento como en el caso del raquis lumbar. La rotación-torsión del disco intervertebral puede tener una amplitud más grande que un cizallamiento de rotación entre dos vértebras dorsales. Es al menos 3 veces mayor entre dos vértebras lumbares. Cada segmento vertebral arrastra el par de costillas correspondientes, pero el deslizamiento del par de costillas sobre el par subyacente está limitado por el esternón, el cual articula con las costillas mediante los cartílagos costales. La rotación de una vértebra va a estar acompañada de una deformación del par de costillas asociadas a la misma, gracias a la elasticidad costal y a los cartílagos. Las deformidades son las siguientes: acentuación de la concavidad costal en el lado de la rotación y disminución de la concavidad costal en el lado opuesto. Acentuación de la concavidad condrocostal en el lado opuesto de la rotación y disminución de la concavidad condrocostal en el lado de la rotación. En cuanto a las alteraciones de la cinemática, tenemos la respiración paradójica. Esto ocurre cuando se fractura una costilla tras un fuerte traumatismo del tórax. Una superficie más o menos grande de la pared torácica deja de seguir los movimientos y se deprime durante las inspiraciones. Una fractura costal desencadena una pérdida funcional más o menos importante según sea su gravedad. Maniobra de Heimlich. Se comprime de forma violenta el epigástrico del individuo. Esta maniobra puede ser aplicada incluso por el mismo individuo, comprimiendo su epigástrico contra el respaldo de una silla. En la cinética de los tejidos blandos y contráctiles, la articulación costovertebral está entre la cabeza costal y el disco intervertebral y los cuerpos vertebrales. Es una doble artrodia, está constituida por dos carillas costales, una en el borde superior de la vértebra inferior y la otra en el borde inferior de la vértebra superior, formado entre sí un ángulo diedro, perfectamente visible en el corte cuyo fondo lo ocupa el anillo fibroso del disco intervertebral.
Las superficies correspondientes de la cabeza costal son ligeramente convexas y forman entre sí un ángulo diáedro, que encaja con exactitud en el de las carillas vertebrales. Ligamento interóseo. Se origina en el vértice de la cabeza costal entre las dos carillas articulares. Se fija en el disco intervertebral y separa esta articulación, recubierta por una cápsula articular única en dos cavidades articulares distintas, una inferior y otra superior. Las articulaciones costovertebrales se encuentran reforzadas por un ligamento radiado, en el que distingue tres haces, haz superior y haz inferior, se insertan en el cuerpo de la vértebra adyacente, y el haz medio, que inserta en el anillo fibroso del disco intervertebral. Articulación costotransversa. Se encuentra entre la tuberosidad costotransversa Es una artrodia. Está constituida por dos carillas ovaladas en el vértice de la apófisis transversa y la otra en la tuberosidad costal. Esta articulación se completa con una cápsula y se refuerza por tres ligamentos costotransversos. Ligamento costotransverso interóseo. Es muy corto y resistente. Se extiende desde la apófisis transversa a la cara posterior del cuello de la costilla. Ligamento costotransverso posterior. Es una cintilla rectangular de 1.5 centímetros de longitud por 1 centímetro de anchura. Se extiende desde el vértice de la apófisis transversa hasta la parte lateral de la tuberosidad costal. Ligamento costotransverso superior. Es muy grueso, resistente, plano y cuadrilátero, de 10 milímetros de longitud por 8 milímetros de anchura. Se extiende del borde inferior de la apófisis transversa al borde superior del cuerpo de las costillas subyacentes. Ligamento costotransverso inferior. Ocupa la cara inferior de la articulación costotransversa de las costillas. Se articula con el raquis mediante dos artrodias, una simple que es la articulación costotransversa y una artrodia doble que encaja de forma más sólida, y se refiere a la articulación costovertebral. Estas dos articulaciones están dotadas de potentes ligamentos y no pueden funcionar ya que trabajan la una con la otra. Ahora, en el raquis torácico vamos a encontrar una extensión que se va en un plano sagital y un eje transversal. Una extensión. La flexión va a ser igual en un plano sagital y un eje transversal. La flexión nos podemos dar cuenta porque se va a notar esta pequeña curvatura o piquito, y es el que nos va a dar la indicación o el indicio de que sí estamos haciendo una flexión. Ahora, en la inclinación va a ser en un plano frontal y un eje sagital. Esta inclinación es mínima debido a que solo es la parte del segmento torácico. Y por último tenemos la rotación, que se va en un plano horizontal y un eje vertical. Ese puro movimiento, igual del mismo segmento, y incluimos el movimiento de brazos para que fuera más notorio. Ahora, la amplitud de nuestra rotación va a ser aproximadamente de 130 grados y la amplitud en flexoextensión va a ser aproximadamente de 140 grados de las dos. Ahora,
Tema 4. Biomecánica del raquis cervical y cabeza. El raquis cervical es el segmento superior del raquis. Se encarga de sujetar la cabeza y constituye el esqueleto del cuerpo. Se considera que es la parte más móvil del raquis, ya que tiene como función orientar la cabeza en un sector de espacio de aproximadamente 180 grados. Esto tanto en sentido vertical como en sentido transversal. Ese movimiento se añade a los globos oculares, ya que la cabeza como soporta las principales captadores sensoriales como son la vista, el oído y el olfato deben permanecer alerta para localizar las amenazas potenciales contra el individuo, puesto que el raquis cervical es el segmento más móvil, también es el más frágil, no solo debido a su movilidad, sino a la ligera de su estructura. Osteocinemática y artrocinemática del raquis cervical superior. También conocido como raquis suboccipital, contiene la primera vértebra cervical o atlas y la segunda vértebra cervical o axis. Estas dos piezas están unidas entre sí y con el hueso occipital, esto gracias a una compleja cadena articular que contiene 3 ejes y 3 grados de libertad. La unión mecánica entre el atlas y el axis está garantizada por 3 articulaciones mecánicamente conectadas. Una articulación axial, la atlanto-odontoidea, a la que la apófisis odontoides sirve de pivote. 2 articulaciones laterales y simétricas, la atlantoaxial lateral, que establece la convexidad entre la cara inferior de las masas laterales del atlas y las superficies articulares superiores del axis. Flexión. Durante el movimiento de flexión, las masas laterales del atlas ruedan sin deslizar sobre la superficie superior del axis. El punto de contacto entre estas dos superficies convexas se desplaza hacia adelante. Al mismo tiempo se puede apreciar un bostezo hacia arriba en las articulaciones entre el arco anterior del atlas y la carilla anterior de la apófisis odontoides. Extensión. Durante el movimiento de extensión, las masas laterales del atlas rodean sin deslizarse sobre las superficies superiores del axis. El punto de contacto entre dos superficies convexas debería desplazarse hacia atrás al mismo tiempo. Aparecería un bostezo inferior en las articulaciones entre el arco anterior del atlas y las superficies anteriores de la apófisis odontoides. Durante el movimiento de flexoextensión, las carillas inferiores de las masas laterales del atlas ruedan y se deslizan al mismo tiempo sobre la superficie superior del axis. El ligamento transverso constituye la parte posterior de las articulaciones atlanto-odontoideas y que permite cierta flexibilidad en el funcionamiento de esta articulación. Este ligamento puede curvarse hacia arriba durante la extensión o hacia abajo durante la flexión. Rotación. Durante el movimiento de rotación hacia la izquierda, la apófisis odontoides permanece fija y el anillo osteoligamentoso forma por el atlas el ligamento transverso. Gira en sentido inverso a las agujas del reloj, alrededor de un centro que corresponde al eje de las apófisis odontoides. La cápsula articular se distiende a la izquierda y se tensa a la derecha. Del mismo tiempo, existe un deslizamiento en las dos articulaciones atlantoaxiales, derecha e izquierda, mecánicamente unidas en la rotación de la izquierda hacia la derecha. La masa lateral izquierda del atlas avanza mientras que la masa lateral derecha retrocede y esto mismo sucede durante rotación derecha. Existen dos articulaciones atlanto-occipitales mecánicamente unidas que son pares y simétricas. Relacionan las carillas superiores de las masas laterales del atlas con las superficies de los cóndilos occipitales. La articulación atlanto-occipital es considerada como una enartrodia, es decir, como una articulación de superficie esférica en 3 ejes, pero de poca amplitud, rotación axial en torno a un eje vertical, flexoextensión en torno a un eje transversal, inclinación en torno a un eje anteroposterior.
La rotación. Cuando el hueso occipital gira sobre el atlas, participa en un movimiento generado de rotación de atlas sobre axis, que se efectúa en torno al eje vertical que pasa por el centro de la apófisis odontoides. En esta rotación hay una intervención de la tensión de los ligamentos y en particular de la tensión del ligamento alar. Este movimiento se da por el deslizamiento hacia adelante del cóndilo derecho del hueso occipital sobre la masa lateral derecha del atlas, y al mismo tiempo el ligamento alar se enrolla alrededor de la apófisis odontoides y se tensa. Esta tensión va a desplazar hacia la izquierda el cóndilo derecho del hueso occipital. La rotación hacia la izquierda se acompaña de un desplazamiento hacia la izquierda de 2.3 milímetros y de una inclinación del hueso occipital hacia la derecha. Por ende, no existe una rotación pura, sino una rotación asociada a una traslación de una inclinación de la articulación atlanto-occipital. Inclinación lateral. Durante este movimiento no existe ningún desplazamiento de la articulación atlanto-occipital. La inclinación se efectúa únicamente entre el axis y la tercera vértebra cervical, por una parte, y por otra, entre el hueso occipital y el atlas. Entre estos existe poca amplitud, que se da por un deslizamiento de los cóndilos occipitales hacia la derecha en la inclinación hacia la izquierda y viceversa. El movimiento se encuentra limitado por la tensión de la cápsula de las articulaciones atlanto-occipitales y sobre todo por el ligamento alar derecho. La inclinación total entre el hueso occipital y la tercera cervical es de 8 grados, que se reparte en 5 entre el axis y la C3 y en 3 grados entre el hueso occipital y el atlas. Los movimientos de flexoextensión del hueso occipital sobre el atlas se llevan a cabo mediante el deslizamiento de los cóndilos occipitales sobre las masas laterales del atlas. Durante la flexión, los cóndilos occipitales retroceden sobre las masas laterales del atlas. Al mismo tiempo, la concha occipital se aleja del arco posterior del atlas. Este movimiento siempre estará acompañado de una flexión de la articulación atlantoaxial. El arco posterior del atlas se aleja del arco posterior del axis, mientras que el arco anterior del atlas se desliza hacia abajo sobre la cara anterior de la apófisis odontoides. El movimiento de flexión está limitado por la tensión que sufre la cápsula y los ligamentos posteriores, membrana atlanto-occipital y ligamento nucal. Osteocinemática y artrocinemática. Raquis cervical superior. Durante la extensión, los cóndilos occipitales se deslizan hacia adelante sobre las masas laterales del atlas. Al mismo tiempo, la concha occipital se dirige hacia el arco posterior del atlas y como también existe una extensión de las articulaciones atlantoaxiales, el arco posterior del atlas se aproxima al arco posterior del axis. El movimiento de extensión va a estar limitado por el contacto de 3 elementos óseos. Durante los movimientos de extensión forzada, el arco posterior del atlas, apresado como un cascanueces, puede quebrarse entre el hueso occipital y el arco posterior del axis. La amplitud total de los movimientos de flexoextensión en la articulación atlanto-occipital va a ser de 15 grados. Cinética de los tejidos blandos y contráctiles. Raquis cervical superior. Ligamento del vértice del axis. Es corto y grueso. Se extiende verticalmente entre la apófisis basilar del occipital y el vértice de la apófisis odontoides. Ligamento transverso. Está en contacto con la carilla articular posterior de la apófisis odontoides. Ligamento transverso occipital. Está entre el borde superior del ligamento transverso y la apófisis basilar del hueso occipital. Ligamento transverso axial. Está entre el borde inferior del ligamento transverso y la cara posterior del cuerpo del axis.
Ligamento cruciforme, conformado por el ligamento transverso, transverso occipital y transverso axial. Ligamento occipital medio, occipitoaxial medio. Está detrás del ligamento cruciforme, se extiende desde la apófisis basilar hasta la cara posterior del cuerpo del axis y prolonga lateralmente el ligamento occipital lateral. Ligamento longitudinal posterior. Está detrás de los ligamentos occipitales, occipitoaxilares medios y laterales. Se inserta en la corredera de la apófisis basilar y sobre el borde inferior del axis y se prolonga por el raquis hasta la cara del sacro. Membrana atlanto-occipital anterior. Está adelante del ligamento alar medio, está formado por una lámina profunda y una lámina superficial, y se extiende desde la apófisis basilar al arco anterior del atlas. Ligamento atlantoaxial anterior. Debajo del ligamento atlanto-occipital anterior se extiende desde el borde inferior del arco del atlas hasta la cara anterior del cuerpo del axis. Gracias a esto se constituye por delante de la apófisis ontoides y del ligamento alar medio, y detrás de los ligamentos atlanto-occipital medio y atlantoaxial medio. Un espacio celulodiaposo que contiene la articulación atlanto-odontoidea y su cápsula. Ligamento longitudinal anterior. Se inserta en la cara inferior de la apófisis basilar del hueso occipital. Pasa a modo de puente por delante del arco anterior del atlas. Se prolonga por la cara anterior del raquis hasta el sacro. Ligamento atlanto-occipital posterior. Une el borde posterior del agujero occipital del arco posterior al atlas. Ligamento atlantoaxial posterior. Une los arcos posteriores del atlas y del axis a modo de un ligamento amarillo. Ligamento interespinoso. Une el arco posterior del atlas a la apófisis espinosa del axis y luego hacia abajo une la apófisis espinosa de las vértebras cervicales entre sí. Ligamento nucal. Es un tabique fibroso espeso que se inserta por arriba en la concha occipital a la altura de la línea medial y separa la masa muscular de la nuca en dos mitades, derecha e izquierda. Los músculos recto anterior y largo de la cabeza determinan la flexión de la articulación atlanto-occipital. Los músculos largo del cuello y largo de la cabeza determinan la flexión de la articulación subyacente. El músculo largo del cuello es el que determina el enderezamiento y la rectificación del raquis cervical. Los músculos supra e infrayoideos actúan como poderosos flexores de la cabeza y del raquis cervical. Osteocinemática y artrocinemática del raquis cervical inferior. Se extiende desde la meseta inferior del axis hasta la meseta superior de la primera vértebra torácica. Posee dos tipos de movimientos, por una parte movimientos de flexo-extensión y por otra parte movimientos mixtos de inclinación-rotación. Extensión. Durante el movimiento de extensión, el cuerpo de la vértebra subyacente se inclina y se desliza hacia atrás. El espacio de las mesetas vertebrales se estrecha más por detrás que por delante. El núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia adelante y de este modo las fibras anteriores del anillo fibroso se tensan más. Este movimiento de deslizamiento del cuerpo vertebral no se efectúa en torno al centro de la curva de las carillas articulares y en consecuencia aparece un bostezo en la articulación cigoapofisaria. El movimiento de extensión está limitado por la tensión del ligamento longitudinal anterior y por los topes óseos. El choque de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior sobre la apófisis transversa de la vértebra superior y el contacto de los arcos posteriores a través de los ligamentos.
Flexión. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo de la vértebra subyacente se inclina y se desliza hacia adelante, lo que disminuye el grosor de la apófisis anterior del disco intervertebral y desplaza el núcleo hacia atrás, tensando las fibras posteriores del anillo fibroso. El movimiento de la flexión no está limitado por los topes óseos, sino por la tensión ligamentosa, la tensión del ligamento longitudinal posterior, de la cápsula de la articulación cigoapofisiaria, de los ligamentos amarillos, de los ligamentos interespinosos y de los ligamentos supraespinosos o ligamento nucal. Inclinación-rotación. Estos movimientos son dados por la articulación uncovertebral, que produce movimientos de bostezo cuyo ángulo va a ser el mismo que el de la inclinación. Por ejemplo, si parte desde la vértebra T1, el movimiento entre C7 y T1 dará paso a una rotación-inclinación de la C7, y el movimiento entre C6 y C7 conllevará un movimiento de extensión. Este mecanismo se acentúa de abajo hacia arriba, ya que se proyectan los movimientos conjugados del raquis cervical. Estos movimientos se darán por planos. En el plano frontal, un componente de inclinación. Plano sagital, componente de extensión. Plano transversal y horizontal, un componente de rotación. Por lo tanto, el raquis cervical solo puede realizar movimientos mixtos de inclinación, rotación, extensión. El raquis cervical inferior realiza inclinación total de 25 grados. Cinética de los tejidos blandos y contráctiles. Raquis cervical inferior. Por delante del cuerpo vertebral se extiende el ligamento longitudinal anterior. Por detrás el ligamento longitudinal posterior. Articulación cigoapofisaria. Pone en contacto las carillas articulares unidas por una cápsula que se encuentra abierta entre las láminas vertebrales. Los músculos del plano frontal, la mayor parte de los músculos de la nuca son oblicuos hacia abajo, hacia adentro y hacia atrás. Esto hace que puedan ayudar a los movimientos combinados de extensión, inclinación y rotación. Alteración de la cinética. Latigazo. Esta lesión se da en accidentes automovilísticos por un choque trasero o delantero. El raquis cervical se ve bruscamente lanzado primero en extensión y luego en flexión. Esta lesión conlleva a una elongación e incluso desgarros de distintos ligamentos. Y en un caso extremo, una luxación anterior de las apófisis articulares. Rectificación. La rectificación es cuando se pierde la curvatura fisiológica. Un ejemplo de esta pérdida es el uso de un collarín, ya que la inmovilización del cuello y el collarín hacen que se encuentre extendido. Vamos a encontrar que todos sus movimientos se van a dar respecto al plano de la masticación, que es el que nos encuentra en la mandíbula. En la flexión, pues va a ser el plano de la masticación. El plano de la masticación es un plano horizontal y la flexión va a tener una amplitud de aproximadamente 30 grados. Ahora, en la extensión va a tener una amplitud de aproximadamente 35 grados. La rotación va a ser de 90 grados de ambos lados. ¿Sí? Muy bien. Y la inclinación de cada lado va a ser de 8 grados. Esta va a ser muy mínima y muy suavecita debido a que vamos a encontrar un movimiento combinado que es inclinación y flexión. Es ahí donde se va a dar una mayor amplitud, que va a ser aproximadamente de 40 grados. Eso es todo, amigos.